Hoy vamos a jugar a Roblox. No sé qué juego vamos a hacer. Eh, Mientras tanto, no, de Kuromi no. Espera, no voy a hacer. Vamos a jugar, vamos a elegir unos pequeños jueguitos. Porque nunca lo he probado. Y vamos a contar story times no es mía, pero sé que una mía también con mi amiga. Un story time de muy buena, pero es un chisme. Bueno, el chisme que te tengo que contar es un chisme el que te tengo que contar es sobre una niña llamada Valeria que me traicionó por ser su mejor amiga. No me gustaba tanto hacerle la mejor amiga, pero... Y ahí está, reinicié. Ahora vamos a hacer... Bueno, empecemos con la historia. Bueno, yo tenía a mi mejor amiga llamada Valeria, que siempre nos juntábamos seguido en la casa en todas las tardes. Valeria y yo éramos mejores amigas de la infancia, como mejores amigas inolvidables. Entonces decidimos crear una cuenta de TikTok, ya que teníamos otra cuenta de TikTok, pero más grande, una cuenta de TikTok así. Entonces la cuenta de TikTok se empezó a hacer viral. Se llamaba Valeria y Eva, Valeria y Valentina. Valeria y Valentina era el canal que teníamos nosotras. Entonces, como estábamos muy preocupadas de esto, decidimos es una cuenta. Como hicimos la cuenta de TikTok, ya teníamos una cuenta de Valeria y Martina, pero creamos una segunda. La segunda se llamaba un perfil falso llamado Aitana. Ese perfil Aitana lo inventamos y el chico que me gustaba se llamaba B. Le pondremos B, pero para no decir el nombre, porque si no se va a armar los problemas y me van a comentar con ese mismo nombre. Entonces le voy a poner B. B era mi novio y el novio de Valeria era Fer. Era Fe. Era F. Entonces nos empezamos a dar y bueno, y el perfil Aitana después a Valeria lo traicionó. F consiguió otra chica y le dijo cuál era la chica que le gustaba. Y la chica que le gustaba se dio cuenta que era Aitana, es el perfil que inventamos, que era de nosotros, y no se daba cuenta que era una trampa. Y era una foto de una niña nada que ver, la más linda del mundo. Pero esa niña era inventada por la IA. Entonces la IA hace como muy bien. Entonces nos dejaron de querer. Lo dejó de querer a Valeria. Entonces me preocupé muchísimo por lo que había pasado. Y lo que había pasado fue terrible. Fue terrible lo que había pasado. Yo porque estaba ahí y me dejó de querer el chisme. Bueno, y había muchos chismes sobre mí, pero Valeria se tenía que ir a Canadá a vivir. Y yo con un fuerte abrazo inolvidable, que ella se fue a Canadá, pero yo estoy en México, y ella se fue. Entonces tuvimos una buena noticia. Nos íbamos de vacaciones a Canadá. Entonces, yo como estaba re emocionada, grité de vacaciones. Entonces fui a la casa de Valeria y me abrió otra chica que estaba muy confundida. La chica se llamaba Talia. Talia no era tan buena conmigo,
Pero después empezamos a hacer, no empezamos a ser amigas, empezamos a ser enemigas. Porque no íbamos a hacer más. Bueno, no sé si para... Bueno, pero cuando hicimos las mejores amigas, me empujó, yo la empujé y todo. Esto te vamos a... Bueno, la historia ya terminó y nos perdonamos. Bueno, ahora este chisme... Ahora... Esto es un rumor que pasó de verdad en mi escuela. En la secundaria. En primer año de secundaria. Ahora estoy en tercer año. Estoy en primero de secundaria todavía. Y me traicionaron. Cuando me traicionaron, tenía como... Ahí. Pero esto es una historia de terror. ¿Se acuerdan de... Y se acuerdan también de Coso, el juego? Hay un juego que se llama Mi Ángel 2, de la gatita Ángel. Bueno, la novia de Tom. Entonces, estoy yendo para atrás. Y ahí, cuando yo me volví, instalé el juego, porque yo que me gustaba mucho el juego, me llamó mucho la atención. Y me llamó mucho la atención el juego. Me llamó mucho la atención una gurisa. Y bueno, y yo instalé este juego porque era tu mejor amiga, era una gatita virtual. ¿Se acuerdan? Es un juego muy famoso. Y bueno, y un día me apareció otro usuario que decía Mi Hada Azul 20. Entonces ese usuario era de Roblox. No era de Roblox, era de Play Store, que me instalé esa aplicación, pero no le di tanta importancia, entonces instalé, no me acuerdo cómo se llamaba, la muñeca que creó, que ponía música infantil, que era muy divertida, y para saltar empezamos a ser muy amigas. Entonces, no me gustó para nada bien. Seguro, a mí, mis amigas, me empezaron a contar. ¿Y si no instalas el juego La Muñeca Infantil? Bueno, está bien. Lo probaré. Este es el juego que tenía que instalar, que se llamaba La Muñeca Infantil. No sé cómo se llama, pero le puse así el nombre para que sea más dedicado. Y era con música infantil y todo. Entonces la leyenda era que tenías que poner apretar 2 veces apagar la pantalla. Pero no parecía normal, era paranormal. Entonces yo, como me puse tan triste, me puse a llorar del miedo. Entonces cuando lloraba del miedo, tuve que saltar. Bueno, y cuando salté, tuve que ir a una escena, porque yo no quería tanto esa cosa. Ay, me da miedo esto. Y bueno, y ahora se viene lo terrorífico. Lo terrorífico era que mis amigas me contaron que ¿viste cómo yo salgo? Entonces instalé la aplicación y puse todos los pasos de ahí. Puse un mantenedor de 15 minutos. Era a las 3 de la mañana. Eran a las 3 de la mañana. Te aviso. Eran a las 3 de la mañana, te aviso. Eran a las 3 de la mañana y yo estaba re asustada y sentí que alguien me tocaba el hombro. Horrible. Entonces yo me puse acá y vi la tensión como era. La tensao.
Y bueno, ¿no me pongo para atrás o para adelante? Acá. Y bueno, y mi amiga empezamos a jugar a hacer pijamada mientras hicimos una foto grupal y salió un espíritu ahí y me empezaron a comentar ¿qué era eso? ¿Qué era eso? Y era la muñeca del juego que falleció hace como 70 años, 700 años. Yo me re preocupé. Me puse a llorar de miedo con mis amigas. Entonces me puse horrible. Esa fue una tragedia porque nunca pude poner. Entonces después la muñeca se puso negra como una muñeca de trapo. Y se puso horrible la muñeca de trapo. Bueno, la muñeca era como de trapo horrenda. Horrible era. No te puedo contar cómo la fea que era. Horrible, la verdad. Y tenía miedo, tenía un ojo rojo, tenía cosas de espíritus malignos, se movía sola. Entonces yo fui con un padre y esa muñeca estaba ahí, sentada en el sillón, sentada en el sofá. Entonces yo le dije, ¿qué hacía sentada ahí? Y no respondió nada. Entonces después sentí que alguien me tocaba el brazo en la cama. Entonces investigué en la compu y la borré del todo, pero empezó a aparecer así por sí sola. Y no podía creer. Vi que todo. Bueno, vamos a seguir con la otra historia. Lo que pasó en la leyenda, hay una leyenda, no podés silbar de noche a las 3 de la mañana, no silbes de noche. Es una leyenda del norte de Argentina, de Jujuy, que está cerca de Chile. Entonces ahí en Chile, esa leyenda fue la más horrible de todas. Porque un día una señora estaba ahí contando ahí que ella estaba silbando de noche, yo con mis amigas, y estábamos silbando de noche y apareció alguien muy cerca. Si lo escuchás cerca, significa que estás lejos. Si lo escuchás lejos, significa que estás cerca. Bueno, y horrible lo que pasó después. Y horrible lo que pasó después. Fue espantoso, una tragedia. Entonces yo estaba muy mal, pero muy mal. Me estoy portando re mal, re celosa. Entonces yo me puse celosa. Como soy muy celosa yo le dije a mis amigas que estoy muy triste. Y me tocaba el hombro y ni podía. Entonces tomamos una foto, pero después no, muy triste. Que el duende me estaba tocando ahí y que lo encontramos y corrimos por todas partes. Y decía, cuando estábamos en la pijamada, un papel viejo decía, reglas para sobrevivir en la pijamada. ¿Cuál era la regla? Primero, lávate los dientes y pónganse primero pónganse sus pijamas y listo. Y segundo, también acuéstense con el televisor prendido. Y no, horrible, con el televisor prendido. Entonces nos pusimos los pijamas a las 12:30 de la noche, porque estábamos de fiesta. Y horrible. Bueno, y como estaba muy horrible la escena, lo que pasó, esa tragedia, horrible. Y lo que pasó después, no te voy a contarlo. Lo que te conté después
a la tarde de hoy, a la noche era. Entonces cumplimos las reglas, pensamos que era una broma, pero después otro papel era broma. Pensamos que era otra broma también y lo tiramos a la basura. Entonces después con letras más perturbadoras nos puso: ¡Hey! ¿Qué hacen acá? Les decía. Y bueno, no me importa si les voy a poner eso. Lo que me importa es lo primero. Ser buena persona, pero lo primero tenías que hacer algo. No sabíamos qué hacer porque ya nos pusimos los pijamas. La 2 era mantener televisores prendidos. Si escuchas a alguien riéndose, uno dormido, escápate y escóndanse los otros en el baño. Déjalo abajo de la cama. 4. Si alguien te pellizca a uno de los amigos, tienes que salir corriendo y cerrar la puerta del baño por seguro. 5. Tenés que ponerte los auriculares, porque hay muchos auriculares ahí, y se pongan. Y ahí, a las 6, ya vas a estar liberados. Nos dio un poco de miedo, pero cumplimos lo que hicimos. Cumplimos la regla. Entonces, después, nos pusimos todos los pijamas, dejamos el televisor prendido y cuando eran las 3 de la mañana, escuchamos a Mía riéndose. Entonces, nos panicamos y todos en un otro escondite. Yo me escondí en el armario y los otros se escondieron abajo de la cama, algunos, y otros se escondieron acá nomás en el baño. Entonces, después cuando se nos pegaba, fuimos al baño y nos pusimos unos audífonos y no podíamos dormir porque escuchamos pasos, escuchábamos tac, 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 como estaría así, y este ruido, pop, 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 como así tranquilo que viniera allá de la cocina. Pero no, lo más sorprendente era que estábamos durmiendo ahí y sentíamos que tocaba el brazo. Entonces, como había un sótano ahí, una biblioteca, se escuchaba un ruido que había una persona adentro. Nos dimos cuenta que había una persona adentro. Adentro de nosotros había una persona adentro. No se podían creer. Adentro de nuestra pieza. Adentro de nuestra habitación. Adentro. Adentro era. Adentro. Adentro estaba. Entonces sentimos que nos tocaba el brazo. Entonces salimos por la ventana porque en la casa estaba embrujado con carne y estaba con un cuchillo, la mamá, que nos iba a comer a todos. Entonces saltamos por la ventana y llamamos a nuestra mamá y dijimos que nos venga a buscar. Hicimos una pijamada en la casa de Sara, la mamá de Sara, y nos dijo que tranquilos, que quédense tranquilos, que la mamá de Mía ya anda con un cuchillo. Pero Mía no quedó bien. En la biblioteca, después cuando entramos en el sótano, antes de ir allá a llamar a la mamá de Sara, se escuchaba una cuenta regresiva de los libros. Había una persona que decía 128, 127, 126, 125, como si hubiera una cuenta regresiva. Antes aumentaban y ahora bajaban. Y eso es lo que me dio el mayor miedo de mi vida entera. De mi vida horrible lo que había pasado. Entonces yo, llorando, le dije a la mamá de Sara que me ayude, que ayudes a nosotros, porque la mamá de Mía ya no. Y nos fuimos, y Mía no fue a la escuela y nos dimos cuenta que estaba muerta. Mía con cara de miedo, ella nos respondió:
Perdón, es una trampa de nuestra casa que tenía una biblioteca y teníamos una persona ahí adentro. Entonces salvamos a esta persona, porque hace como 50 años estaba ahí y no sabíamos quién la había encerrado ahí en el sótano. Entonces le dijimos gracias. Era un niño que tenía 5 años, porque lo encerraron de bebé hasta que lo encerraron cuando tenía 5 años y después, 5 años después, tenía 10 años. El hermano de Mía, llamado Valentino. Entonces lo recibimos y nos fuimos a vivir con Valentino. Y después, para que la mamá no lo rete, no se dé cuenta que nosotros liberamos a Valentino. Y cuando liberamos, supimos un ruido y nos fuimos a la casa de Sara. Y nos dio miedo Mía porque se despertaba riéndose. Y no entiendo quién lo escribió. La mamá, yo le pregunté y me dijo que no, con una voz como una risa falsa. Entonces en la casa había un monstruo también que perseguía en los sótanos para comerse los Valentinos. Eso fue el mayor miedo de mi vida. Entonces, piensan que es broma, pero es verdad. Y para mí no era una broma. Me puse a llorar en el cuarto con todas mis amigas y empezamos a estar con el celular. Bueno, vamos con la siguiente historia. Bueno, un fin de semana, una banda de 5 personas, que eran el chico que me gustaba, participaba, eran 5 personas que hacían bromas pesadas a los profesores y a los niños que le caían mal. Bromas muy pesaditas. Bromas pesadas. Una broma pesada le hizo no sé a quién, le hizo también a un profesor de la clase, a las maestras y a muchos más. Entonces un día hicieron una broma que querían subirlo a TikTok y a Instagram. Yo lo vi en TikTok y no, pasó algo horrendo, horrible. Lo que pasó fue que horrible. Entonces, después empezaron a grabar el profesor y le tiraron agua y lo grabaron porque siempre se acostaba, esto me da de risa, siempre se acostaba en la sala de los maestros. Entonces, cuando se acostó una siesta, Cuando se acostó una siesta... No, esto es violeta. No sé. ¿Cuál es? Bueno, y esto, estoy contando story time, mira, del juego. Bueno, y cuando se empezó a aplicar, dijeron así. ¡Ay, no! ¿Qué pasó? Le dijo. Entonces, después empezaron a gritar y le expulsaron por 3 semanas. Y no, porque el profesor le tiraron agua, lo grabaron y vieron todos los videos. Y un horror. Pero ya quiero ir a la etapa final. Bueno. No me importa, pero bueno, voy a seguir estando acá. No, pero no puede ser. Mira. Y grabaron al profesor. Esto me da risa, porque no es gracioso, pero me da un poco de risa. Porque mira cómo lo grabaron, porque estaba dormido así, como normal, y se acostaba a descansar. Entonces yo le grité. Pero bueno, y dale, yo como lo estaba haciendo la story time, yo estuve, muchas horas. Y grababa el profesor y me mandaron muchas bromas ahí a la directora, que le tiraron agua, la asustaron
y hicieron travesuras y le pegaron una cachetada. Entonces, y fueron expulsados por un mes. Y no podían entender. ¿Por qué? Y bueno, no podían entender mis compañeros de la escuela qué horror que estaba pasando. Entonces mi novio, cuando le pegaba una cachetada. Entonces en la fila estaban ahí y después la seño dijo, ¿qué es que vos te pensás que yo soy estúpida? Dijo a la maestra. Y le tiraron un vaso de agua muy fuerte y empezaron a tirarle papeles a la maestra y diciéndole la bruja. Y no, eso fue horrible. Lo que pasó, lo que no pasó. Y bueno, no estoy tan contenta de este chisme. Porque no. Y bueno, y como ya pasó, les quiero felicitarles por darle los 4 cosas. Entonces en el parque de Roblox, ustedes ya aprendieron. Vamos con la siguiente historia. Bueno, era un fin de semana largo. Estábamos en las vacaciones de julio y mis padres no me podían cuidar, ya que salimos de vacaciones muchas veces. Planeamos a ir a Canadá, pero ya fuimos a Canadá y Estados Unidos, ya fuimos. Y fuimos a muchos países famosos, a Francia también, a Italia también fuimos, como muchas veces. Y nos planeó ir a Egipto. Fuimos a Egipto por una semana. Y después cuando salimos, una semana me quedé con la viejita, la que trabajaba en una biblioteca de libros. Y me daba un poco de miedo. Y me dijo que no entre al pasillo de al lado porque es muy peligroso. Entonces, como tenía mucha curiosidad, la curiosidad me ganó. Entré ahí. Entonces después cuando ella se fue, entré ahí. Entonces me daba un poco de miedo estar en ese lado. Pero no hice caso. Entonces yo, como estaba muy triste, empecé a dormirme. Y bueno, empezó a hacer una cuenta regresiva. No aumentaban los libros, era una cuenta regresiva hasta llegar al 1. Entonces en el 1 llegué y vi el sótano, abrí la puerta y vi una figura que no se movía. Era parecida a mí, pero no era yo. Era otra niña que estaba ahí durante muchos años. Su nombre era Cala. Era Cala su nombre. Cala. Y ella. Entonces me daba un poco de miedo y me tocó el brazo. Y miré para atrás y no era ella. Entonces saqué una foto con mi celular, riéndome, y apareció ella y me comentaron, ¿quién era la otra de atrás? No eres tú. Y le dije, ¿quién? Y volví a revisar la foto. Revisé una vez más y repetí sacando la foto. Pero después la vi y estaba más cerca. Entonces me di cuenta quién era. Me hacía acordar y le escribí a mi mamá llorando y le dije, ¿quién era esa chica que tenía vestido blanco y tenía el pelo largo negro? Y me dijo, tu prima cuando falleció, me dijo. Cuando falleció mi prima. Cuando falleció mi prima, a los 4 años, me apareció esa cara. Estaba encerrada, no estaba muerta. Estaba muerta, pero estaba ahí. No entiendo por qué, porque la encerraron ahí, en la casa de la bibliotecaria, y le dijo que no entre al pasillo porque estaba muy miedo y quería guardar el secreto para que yo no lo supiera. Eso ya me di cuenta. Entonces yo le dije, ¿hay un muerto escondido en tu coso? Y ella me mintió, no, con una sonrisa horrible. Entonces esa noche no pude dormir en la casa de la bibliotecaria.
no pude dormir esa noche. Horrible fue esa noche. Esa noche fue tan fea que escuché unos pasos en la biblioteca. Eran pasos y eran una voz que decía: Martina, sé dónde estás. Sé que estás sola y sé que estás ahí. Te voy a venir a buscar y te voy a encontrar. Entonces yo tenía un miedo. Eran las 3 de la mañana. Cuando eran las 3:30, ya iba pasando media hora. Empecé a escuchar gritos, pasos, que tenía miedo. Me tapé los oídos, me puse auriculares y me dormí. Y traté de dormirme, pero no podía. A las 3:45 de la mañana, a las 3:50, escuché ruidos. Sal de ahí, ya sé que sos vos, ya sé que sos. Y ya te encontré. Ya te encontré. Era una broma. Pensé que era una broma, una fantasía de mi imaginación, pero no, era realmente. Le conté a la señora Maricel y ella me dijo: despertaste al muerto. Y lo desperté. Hace como 200 años que estaba ahí. Hace 700 años que estaba ahí en esa casa. Entonces llamé a la policía. Entonces llamamos a la policía. Y tenía el mayor miedo, y tuve que llamar a la policía. Y cuando llamé, le marqué, me dijo que en 10 minutos venía. Que había un muerto ahí. Investigaron que ese muerto había morido hace como 700 años y lo despertaron. Era una niña que siempre estaba ahí, que no pudo nacer y se quedó ahí por siempre. Siempre la dejamos enterrada, dormida, en la tumba, ahí donde estaba ahí. Entonces la dejaron ahí para que no hubiera tantos problemas. Entonces se olvidaron de la niña, y después, cuando los padres fallecieron y toda su familia, se quedó ella sola. Y en las noches, a las 3 de la mañana, se despertaba. Pero después, cuando la durmieron, la hicieron dormir. Horrible fue la escena. Entonces, cuando yo vi, era una tragedia. Y había un muerto ahí. Entonces, nunca tuvieron que empezar. Tuvieron que empezar desde cero. A empezar. Horrible. Y bueno, no quiero ver más esas películas. Y después la bibliotecaria falleció. La Maricel. Y se llamaba Luna, la niña. Entonces la niña quedó solita. Después a la niña la dejaron en el cementerio, y después me fui a vivir con mis padres y juré que nunca iba a ir a esa casa antigua embrujada. Vamos con la siguiente historia. Bueno, no es historia de terror, es un chisme. Chismecito de la vez es que cuando yo estaba enamorado de él, había un día normal como todos. Y había una niña nueva. Se presentó diciendo que se llamaba Melanie. Melanie era muy tranquila al principio, pero hace como 4 meses que empezaban las clases, empezó a ser mala. Andaba con el Simón, el chico que me gustaba. Y yo me puse medio envidiosa y me puse celosa. Como soy tan celosa, yo me puse muy mal. Me sentí mal, lloré, grité, pataleé y no me daba bolilla. Y le dijo, y se enojó más conmigo. Entonces, después empecé a llorar todo el tiempo en mi casa. Estaba muy enojada, recontra enojada. No podía soportar
lo que ella me hacía. Y no podía hacerlo. Y había un rumor que el Simón y la Melanie eran novios, se gustaban. Un día se dieron un besito en la boca. Y yo, como me puse horrible, llamé la atención y me di un beso en la boca con B. B, no puedo decir el nombre, empieza con B, por eso le digo B. Le digo B. Entonces B le dijo. Ahí está. Y como había empezado, no estuvo bien. Y bueno. Y bueno. Y bueno, dale. Ahí está. Y bueno, vamos con la siguiente historia. Y había una nena que siempre se creía, y también ella se creía la muy, de hasta 5º grado, desde 4º hasta 5º. Se sentaban juntos, me daba envidia, se daban la mano, y yo tenía envidia. Después, cuando empecé a ser novia de un compañero que se llamaba A, empezaba con A, se puso celosa a ella. Se la gané. Me odiaba. Entonces ella se puso celosa y empezaron a decir, ya no estaba más de moda el rumor de Melanie y de Simón. Ahora estaba el rumor de mío y de A. Pero después, cuando terminé con A, 2 meses, anduve con el B en 2026. Eso fue 2025. Y ahora sigo estando con B. Y con B larga por las dudas. Bueno, y dale. Entonces le dije, sí, hacelo. Y Simón un día me preguntó para hacer su NB. Y le dije que no. Como le tenía tanta bronca, le dije que no. Aparte, yo no quería estar con él porque era mala persona y no era tan lindo. Era bello antes, pero lo quería, pero lo quería yo, pero éramos novios un momento. Pero me pidió para volver, ya que estaba. Y yo estoy ahora con mi novio, que es otro, es B, mi novio B, empieza con la letra larga, para no decir el nombre porque se dan más problemas. Y bueno, B y yo ya éramos NB, una banda de novios. Entonces después ella se puso celosa, Melanie, y se cambió de colegio. Yo estoy en primero de secundaria ahora y ella se cambió de colegio. Por fin. Y estoy con B. Entonces Simón y Melanie me miran raro, pero no les doy importancia porque ellos van a quedar... Yo no voy a quedar tan chiquita así, como me imagino que van a quedar ellos dos. Bueno, empezamos con otra historia más y después, vamos a estar con otra historia. Ahora story time de cómo me agarré de puñaladas con unas chicas grandes. No, ahora el secreto oscuro de Hello Kitty voy a contar. Hello Kitty. Hello Kitty es una gatita que era en la pieza Sanrio. Y Hello Kitty significaba hola gatita, pero el significado real en japonés es hola diablo. Entonces, después cuando estaba ahí, le dije, porque te voy a contar en la empresa Sanrio. Entonces, un día estaba ahí, que era la niña, era re simpática, tenía 12 años, 14 años, no sé cuántos años tenía, 14 por ahí. Y ella era muy simpática, se reía, era re linda.
Pero un día le agarró peor, le agarró el cáncer. Tenía cáncer. Entonces la mamá, desesperada porque le quedaba 2 semanas de vida, entonces decidió buscar una cura. Entonces jugó al juego del demonio, del demoníaco, y lo jugó. Y después lo vio. Lo jugó y después apareció el demonio y le dijo: ¿qué cura quieres para el coso? Porque mi hija tiene cáncer y le quedan las 2 semanas de vida. Entonces ella le dijo: bueno, te doy esta cura, pero cuando se va a curar con unas muñecas que se va a poner Hello Kitty, le puso el nombre. Entonces hizo todas y estuvo de moda eso. Entonces después se dio cuenta, la mamá le tenía miedo, la mamá, las muñecas de Hello Kitty, entonces las tiró y se dio cuenta que había fallecido su hija. Que había fallecido su hija. Su hija había fallecido. Entonces después, ahora te voy a contar otra historia. Te voy a contar otra historia. Esta, el hada de los dientes. El hada de los dientes es una historia de terror que siempre estábamos ahí. Y bueno, el hada de los dientes era una señora que siempre llevaba dulces y no se veía el rostro, tenía el pelo negro, y era una anciana que tenía dulces. Entonces le trajo dulces a los niños y los comía. Después la agarraba, así no terminó la cosa. Después empezó a estar en muchas enfermedades, como vómitos, gusanos en la boca. Entonces, aunque se lavaban los dientes, no se solucionaba. Entonces se dieron cuenta que juraban que no usaban más. Y juraba que no usaba más. Y bueno, pero juró que nunca iba a estar más. Entonces, después, cuando fue a una casa, ya estaba ahí. Y el hada de los dientes se dice, y empezaron a hacer con vómitos. Entonces apareció una figura que ni siquiera era el hada de los dientes. Entonces después tenía muchos dulces y le hacía traicionar a los dientes para que se los llevan y para cosas. Bueno, si les gustó la historia, una historia para que no dé tanto miedo. Ahora la historia de terror. The Story Time. Entonces la Story Time. Ahora te voy a contar otra. El Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas era una cosa así, que está entre Puerto Rico. Estaba en Puerto Rico la cosa. Entonces, entre Puerto Rico y las 3 islas que formaban el Triángulo de las Bermudas. Entonces el Triángulo de las Bermudas empezó a estar muy de moda. Re de moda. Pero no terminó la cosa ahí. Sino que había un kraken antes en la leyenda que había muchos años. Estaba en ahí el Triángulo de las Bermudas y había muchos triángulos. Significa decir... ¡Ay! Y después no podía soportarlo más. Después
no. Y después no pude hacerlo más. El triángulo de las Bermudas. Y como yo le tenía tanta bronca al triángulo de las Bermudas, me puse mal. Entonces el triángulo de las Bermudas había un kraken que siempre se les comía y los barcos sin dejar rastro. Entonces, y había muchos, y había 3 triángulos, pero el triángulo más importante es el triángulo de Michi, que él también era un triángulo que se movía y se ponía al fondo. Entonces, y encontraron un barco horrible, un barco tan feo que siempre lo ponía ahí. Entonces en ese barco había unos rastros, pero había un kraken que se comía todos los barcos y murieron las personas. Y ese kraken nunca lo volví a ver en la vida real. En la vida. Nunca lo he visto en la vida. Ahí está. Nunca vivamos con la vida de los otros. Y bueno, dale. Me llama. Y dale. Bueno, estoy haciendo unos ruidos nomás con la boca, pero porque estoy aburrida. Entonces, después el triángulo de las Bermudas se hizo más viral. Horrible fue. Esos triángulos de las Bermudas fue tan feos que ni siquiera puedo hacerlos más. Como en ese triángulo de las Bermudas empezó a ser más horrible lo que fue. Bueno, si te gustó esta historia, no olviden suscribirse, denle like, comenten y no olviden compartir. No olviden compartir. Los quiero mucho. Bye. Pero primero, ¿ya les gustó la historia? ¿Cuál les gustó más? Y digan en los comentarios. Bueno, adiós. Tienen que suscribirse, denle like y comentar cuál es la parte que les gustó más. Bueno, los quiero, los amo muchísimo. Bueno, los amo mucho, pero primero les quiero ver completar esta torre y este obi que está bueno. Hasta la etapa 100. Ahí está. Bueno, amiguitos, me alegro que les haya gustado. Bueno, chicos. Adiós.